Bueno, mientras nos ubicamos, hablando de outfits, ¿ustedes saben de outfits? La verdad que yo no sé mucho de eso. yo como que puse el término porque es algo que uno escucha y yo sé que la gente habla mucho de eso, pero yo no soy de las personas que se fije mucho en eso. Pero yo he visto videos, tampoco soy mucho. Ejemplo, en mis redes, ustedes saben que eso es que el algoritmo y le manda a uno las cosas que uno ve. Mi algoritmo no me manda de esos videos virales y esas cosas, entonces la gente como que, ay, ¿viste este video? Y yo no sé de qué están hablando, porque a mí eso no me ha salido. A mí me salen, son como cortos de anime, cortos de dramas, cortos de película. Eso es lo que a mí me sale en mis redes sociales. Pero entonces hay unos videitos que me han salido, que yo no sé si los han visto, son como cambios de estilo. Entonces cogen a una persona que anda así toda fachosa creo que en un lugar es bueno, no sé, que anda como toda mal, o sea, que se viste mal o que prefiere estar cómodo en lugar de estar así como súper arreglado y demás, a mujeres, a hombres, y los transforman. Entonces les cambian el pelo, les cambian la ropa, y esas personas se ven completamente distintas. Y habla eso de que la imagen de nosotros transmite algo. El cómo nos vestimos transmite algo de nosotros, transmite seguridad, transmite confianza o también inseguridad. Cómo nos paramos, como que todo eso transmite algo de nosotros. Entonces vamos a relacionar eso con los versículos que vamos a leer. ¿Listo? Ya están en Romanos 13, del 11 al 14. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Bueno, leyendo el versículo yo creo que ya vamos como hilando a lo que quiero llegar con el tema de un nuevo outfit. Pero entonces vamos por partes. En la primera parte del versículo, de los versículos que leímos, nos dice que es hora de levantarnos de nuestro sueño. Pablo en esta carta en Romanos, en este apartado específicamente, hace un montón de como recomendaciones o señales o características. Está diciendo cómo es que se comporta o cómo es que vive un verdadero cristiano. Entonces dice un montón de cosas, de cómo debe vivir y cómo debe comportarse un verdadero cristiano. Y de ese apartado casi al finalizar es que tomamos estos versículos. Entonces pongámonos como en la mentalidad de que Pablo nos está diciendo nosotros como cristianos cómo debemos vivir. Y lo primero que nos dice es que tenemos que levantarnos del sueño. ¿Alguno aquí es sonámbulo? ¿Ninguno? ¿No les ha pasado? Bueno, resulta que hay personas que dormidas hacen cosas raras, muy raras. Hay gente que dormida duerme raro, en posición raro. A mí me recochan, yo duermo como un palito. Yo duermo así, yo no me muevo, yo duermo así, o sea, y me quedo quietica. Hay gente que duerme raro. Camilo se voltea de un lado para el otro y se voltea constantemente porque como que no se halla. Yo no sé ustedes cómo duermen, pero hay gente que dormida habla. No sé si les ha pasado. Mi mamá de vez en cuando tiene pesadillas, empieza como a gritar, pues no así duro, pero como si estuviera sofocada o así, eso le ha pasado. Hay gente que hay veces duerme y tiene los ojos abiertos. Y hay gente que hay veces duerme como los sonámbulos que empiezan a caminar. Una vez me pasó, pero yo no soy sonámbula. Pero una vez yo dormida, como que tenía muchas ganas de ir al baño, yo qué sé, yo estaba pequeñita y me levanté para el baño, pero yo estaba dormida, casi me caigo por la ventana, porque estaba dormida. Eso pasa con los sonámbulos. Entonces dormidos hacen cosas. ¿Y qué pasa? Que esta palabra nos está diciendo que nosotros tenemos que levantarnos de nuestro sueño, como si nosotros estuviéramos dormidos. Entonces Pablo le está hablando a una iglesia que se supone que sigue a Cristo, que cree en Cristo, que lo imita, y le está diciendo, ustedes que están dormidos es necesario que se levanten de su sueño, porque hay veces somos como esos sonámbulos, que cogemos y estamos, pero resulta que estamos dormidos. Entonces cantamos dormidos, bailamos, danzamos dormidos, predicamos dormidos, o venimos y asistimos a escuchar la palabra, pero realmente estamos dormidos y no estamos conectados realmente con el Señor. No estamos atentos y preparados y dispuestos a escuchar lo que quiere hablar a nuestras vidas, sino que estamos dormidos, estamos distantes de Él y hacemos las cosas como si estuviéramos sonámbulos, o sea, como que naturalmente las hacemos.
Naturalmente venimos y alzamos las manos, o vamos y servimos con las cámaras, con los niños, en donde sea que estamos, pero no estamos realmente conectados con el Señor, sino que lo hacemos por la rutina que ya hemos ido como aplicando en nuestras vidas. Y lo que Pablo nos está diciendo es: levántense de ese sueño. No sigan siendo esos sonámbulos que viven una vida con el Señor dormidos y lejanos a Él, sino que es necesario que se levanten. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Cuando nosotros estamos dormidos, ¿ustedes saben cuál es la diferencia del pecado y la iniquidad? ¿Han escuchado un poquito del pecado y la iniquidad? ¿Qué es el pecado? Cami lo dice siempre, cuando él siempre predica y habla del pecado, él dice siempre como la misma frase: es errar al blanco, ¿cierto? Es errar al blanco. Nosotros pecamos cuando hacemos algo que no es agradable delante del Señor. Pero la iniquidad tiene que ver con una conducta, no solo como que peca como acción, o sea, pecamos, cometimos un error, sino que permanece en pecado. Entonces peco hoy, peco mañana, peco pasado mañana y permanezco siempre en el mismo pecado. Eso es iniquidad. Entonces yo ya no vivo una vida en rectitud, sino que yo ya estoy torcida, yo ya estoy inclinada bien completamente apartada del Señor. Yo ya me acostumbré a eso, yo ya vivo en libertinaje. Entonces cuando nosotros estamos dormidos, tiene que ver con eso, no simplemente con que pegamos una vez y fuimos y buscamos al Señor y nos arrepentimos, sino con que pecamos y pecamos y pecamos y en nosotros ya no hay arrepentimiento. Y por eso hacemos lo que hacemos dormidos. Cantamos dormidos, danzamos dormidos, enseñamos dormidos, porque estamos viviendo en iniquidad. Y pecamos y pecamos y pecamos y no nos importa buscar al Señor para arrepentirnos, porque ya nos acostumbramos a eso. Pero entonces, ¿qué dice la palabra? Después de eso, después de decirnos que nos levantemos de nuestro sueño, dice: anden como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos a hacer una dinámica para que se despierten. A mí siempre me gusta hacer algo, preguntarles o así, vamos a hacer dinámica. Y como vemos poquitos, pues se presta para que no se distraigan tanto mucho. Es que esta hilera está como vacía, yo iba a hacer 3 equipos y que compitieran y todo, pero están como poquitos, entonces miramos cómo nos acomodamos. Es que están poquitos. Vamos a unir a los de allá, donde está Luz Ángela, con ustedes 4. Entonces ustedes son equipo, ustedes 4 y ella, esta hilera de acá al fondo. ¿Listo? Esta de la mitad es la más llena, son equipo. Yo no sé si van a ganar o qué, están como llenitos. Y esta de acá es un equipo, hasta el fondo, por allá también participan. Son un equipo, ¿listo? Pero entonces de cada grupito me van a mandar una persona. Ya les explico qué vamos a hacer. Necesitamos una persona. A ver, ¿quién se... Aquí, estas muchachas están como lejos, ellas están mirando para acá. ¿Quién va? Y esta es la más llena, tiene que venir alguien rápido, muchachos. A ver, sin pena, sin vergüenza, es algo fácil, algo fácil. Si no, yo escojo. Lo paro a Educracia y paro mujeres, porque los hombres participan mucho. A ver, ¿quién va a venir? Ay, esta gente quiere Educracia. ¿Es que Lorena ya se va? Bueno, empezamos por acá. Juliana, venga para acá. Sí, Julie, venga para acá, que usted casi no se para por acá. Uno de Julie casi no la ve para acá danzando. Bueno, va Julie. Vamos a escoger a alguien por acá. Alguien que de pronto yo no conozca tanto. ¿A quién? Ana, la misma me hizo cara, venga para acá. A los que hacen cara ya saben que les toca. No, y sí, porque vea que ella está muy lejos. Entonces venga para acá. Bueno, es fácil, ¿listo? Es fácil. Pero entonces ustedes que están lejos, pues tienen que gritar. Si no vinieron para acá, entonces hay que hablar duro y apoyarlo desde la distancia. Bueno, y acá también tienen que estar concentrados para apoyar a él, porque está solito. Entonces, equipo, tienen que hacer más ruido. Vamos a hacer mímica. ¿Ustedes han jugado mímica? Sí. ¿Sí han jugado mímica? Sencillo, listo. Vamos a contar el tiempo. ¿Me puedes ayudar con el tiempo? Vamos a contar el tiempo, para que no se nos vaya el tiempo en la mímica. Cada uno tiene 40 segundos, ¿listo? Vamos a hacer 2 rondas. La primera va a ser intermedia. Son como oraciones. Tienen que adivinar las oraciones, ¿listo? Y la segunda ronda es difícil. Son palabras que tienen que ver con lo que voy a predicar ahorita. Entonces esa es dura. Entonces igual, al mismo tiempo, vamos a ver si se logra o no se logra, ¿listo? Entonces vamos a arrancar por acá. Bueno, le voy a decir a él y ustedes tienen que adivinar qué es lo que yo le puse a él a hacer. ¿Listo?
¿Listo? Son oraciones, ¿listo? Son oraciones. Entonces por acá nos llevan el tiempo. Ustedes son los que tienen que adivinar, ¿listo? Y los otros equipos no. Vamos a ver. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Camisa, ropa. Estilo. Huele mal. Viejo hombre. ¿Qué? Desechar. Despojar. Tirar. Uy, por allá hay una pastora. Lavar. Limpiarse. Huele mal. Desechar. Cambiarse de ropa. Renovarse. ¡Listo! ¡Tiempo! Para mí que ese mimo estuvo malo. Ese mimo estuvo malo. Vamos a ver por acá. Ustedes son poquitos también, entonces vamos a ver cómo les va. Espérate que me olvidé. ¿Cómo es que era? El robot está jugando. ¿Listos? ¿Me puedes llevar el tiempo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Es la coreografía del domingo. No, oraciones, oraciones. Son oraciones. ¿Ya? Listo, tiempo. Estuvieron cerca, estuvieron cerca. Ahorita tiro las oraciones para no dar pistas a todos. ¿Listo? Este equipo está más pequeño, entonces concentrados. ¿Cómo? Ah, espérate que me olvidó. ¿Cómo es que tenía la oración acá? Dice, Sí, no, es que... esta está buena. ¿Listo? La plancha está fría. Ah, todas están como en un nivel intermedio. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. A planchar. ¿Cuántas palabras? Secarse. Secar a gusto planchar. A planchar. Planchar mojado. Plancha seca. Plancha de ropa. Plancha fría. ¿Cuánto falta tiempo? 10. Hágale, acomódalo. La oración, ¿cómo te la dije? ¿Cómo era la oración? La plancha. Está fría. ¿Cómo? La plancha está fría. Bien. Ganó este equipo. Vea. Falta una. Muy bien. Las oraciones eran sencillas. Vea, ¿cuál era su oración? Lavadora loca. La lavadora está loca. Esa era la oración de acá. ¿Cuál era tu oración? El robot está jugando. Estaba fácil, ustedes estaban cerca, pero es que también este mimo no indicó, no dijo nada, y como que faltó. Este era el nivel, pues intermedio, el otro está más duro. Entonces concentrados muchachos, porque el otro está más duro. La más dura se la voy a dejar a él porque ganaron. Lo hicieron muy bien. Entonces la más dura la vamos a dejar a él, ¿listo? Obras. Recuerden que es una palabra. O sea, esto es una palabrita, ¿listo? No, es solo una palabra. Una palabra. Si quieres, sí. ¿Listas? 1, 2, 3. Veamos. Escalera. Saltar. Ascender. Predicar. Presentar. Presidente. Cantar. Presentar. Exponer. Expositor. Promocionar. Explicar. Oratoria. Orador. Actuar. Actuar. Moda. Danzar. Aplaudir. Presentador. Ilustrar. Me mira a mí. Decir, actuar. Locutor. Dinámica. Presentar. Actuación. Equipo. Actor. Entablado. ¿Qué? Actor. Actuación. Bailarín. Actriz. Actuar. Director. Listo, tiempo.
Ya les digo, no, púlpito no era. Listo, va Julie. ¿Lista? ¿Listas? Tiempo. Estaba imaginando otra cosa. Alabanza. Afirmación. Respuesta. Bendición. Reveando otra vez. Recibir. Conexión. Recibir. Hacerles otra cosa que no entienden. Oh, variables. Tiempo. Bueno, vamos a ver. Esta es la más dura. Esta es dura. Convicción. Esta, yo sé que esta es dura. Pactuar. ¿Listas? A la 1, 2, 3. Pensar. Rápido. Buscando algo que les traje por actuar. Obligado y todo, pero Blanco. No, estás poniendo difícil. y pongamos este por acá. No. ¿Tiempo? Listo, tiempo. A ver, ¿cuáles eran las palabras? ¿Cuál era tu palabra? ¿Cuál era? Duro. ¿No se acuerdan? Obras. La palabra de él era obras. ¿Lista? Julie, ¿cuál era tu palabra? Obediencia. Obediencia. Estas dos igual estaban relativamente fáciles. ¿Cuál era tu palabra? Convicción. Esta era la más dura. Pero bueno. Él ganó un punto. Escoja. ¿Ah? Escoge. ¿Cualquiera? Listo. Obligadas y todo, pero salieron a actuar, muchachos. Gracias. ¿Cualquiera? Gracias, muchachos. Animaron el día. Listo. Muy bien. ¿Qué tal la mímica? Esos mismos estuvieron flojos. Casi no han hecho mímica ustedes, pero bueno, hay que poner a hacer mímica más seguido. En nuestro ministerio cada rato hacemos mímica, entonces esos muchachos ya se leen la mente, hay que hacerlo más seguido. Pero entonces, ¿qué pasa con las mímicas? Cuando nosotros hacemos mímica, como que a través de lo que representamos, a través de cómo nos movemos, las expresiones que hacemos, cuando hacemos expresiones, porque nos quedamos así, pues la gente no identifica. Pero entonces queremos dar a mostrar algo, un mensaje, una película, cuando jugamos un personaje, pero entonces hay un mensaje que queremos comunicar. Pero entonces eso depende de cómo nosotros nos expresemos. Ejemplo, con la licuadora, con la lavadora. Él estaba haciendo una lavadora y una licuadora, como que en lugar de dar a entender el mensaje, como que estaba confundiendo a la gente. Eso nos pasa muchas veces a nosotros. Entonces vamos a hilar eso con la palabra. Entonces lo primero que veíamos es que estos versículos nos dicen, bueno, ustedes están dormidos, es necesario que se levanten. Es necesario que no sigan dormidos. Pero entonces, ¿qué es levantarnos? Entonces nos dice, levantarnos es vivir como si estuviéramos siempre en el día. Y es vestirnos ¿de qué? ¿De qué debemos vestirnos conforme al versículo? ¿Quién se acuerda? De Jesucristo. Dice que tenemos que vestirnos como nuestro Señor Jesucristo. Entonces la mímica era para representar eso. Porque nosotros como cristianos, si hay algo que tenemos que imitar constantemente es a Cristo. Siempre tenemos que imitarlo a Él. Pero puede que hay veces estemos haciendo una imitación que en lugar de mostrarle a la gente a Cristo, la confunda. Entonces nos ven a nosotros y no ven a Cristo, sino que terminan confundidos. Como que, ¿qué Cristo es ese que esta persona me está mostrando? O realmente estamos mostrando al Cristo que nos habla la palabra y que deberíamos mostrar. No sé cómo estén ustedes, cómo lo estén haciendo, cómo lo estemos haciendo. Pero entonces vamos a hablar de 3 cosas específicas que podemos ver en Cristo y que nosotros deberíamos de imitar. ¿Listo? Entonces lo primero
son sus obras. Esas son las cositas que vimos ahorita. Lo primero son sus obras. Entonces hay gente a la que se le abren las pepas y, uy, ¿cómo así que las obras? Si la palabra nos habla de la gracia, de que somos salvos por la fe y demás, ¿no? Y sí, eso es verdad, y eso es fundamental, es fundamento de nuestra fe. Pero entonces cuando nosotros creemos en el Señor, siempre una persona que realmente está entregada al Señor y cree en el Señor, tiene un fruto de arrepentimiento. Entonces cosas en nosotros empiezan a cambiar y empiezan a ser transformadas y empezamos a vivir de una forma diferente. Y eso se ve en cómo nosotros hablamos, en cómo nos comportamos, en las cosas que nosotros empezamos a edificar. Entonces vamos a ver las obras de Jesús. Pensemos en el ministerio de Jesús. No sé si ya han tenido la posibilidad de leerse los evangelios, son cortos, son 4, leámonoslos, los motivo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En todos ellos nos hablan de la vida de Cristo. Entonces cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, ¿cierto? Vamos a leer un versículo, está en Mateo 4, parémonos de una vez en ese capítulo porque de ahí vamos a leer varias cositas. En Mateo 4, el versículo 23, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Este versículo, de pronto, yo creo que se puede repetir, no igualito, pero en muchas partes de la Biblia, de los evangelios, lo encontramos, que dice que Jesús iba de un lugar a otro. Entonces aquí dice que estaba en Galilea, pero fue para Capernaum, fue para Jerusalén, hasta en Samaria estuvo, y en todo lugar hacía siempre lo mismo. ¿Cuáles eran las obras de Jesús? Predicaba el evangelio, sanaba enfermos, quitaba dolencias, echaba fuera demonios. Siempre estaba él haciendo algo, está haciendo dos cosas. En estas dos cosas podemos ver el ministerio de Jesús. La primera tiene que ver con su original, es querigma, proclamar las buenas noticias. Eso era lo que Jesús siempre hacía. A todo lugar al que él iba, él enseñaba el evangelio de salvación. Entonces él iba y es que el reino de los cielos está cerca. Y le predicaba a las personas, el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos es como un árbol que crece y que da mucho fruto. Constantemente estaba enseñando eso. Pregunta para ustedes, ¿saben qué es el reino de los cielos? Si nos preguntan, si llega alguien, ve, pero ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es eso? Pues eso que vos me estás predicando, ¿qué es eso? Nosotros tenemos cómo responderle a esa persona qué es el reino de los cielos. Porque estamos hablando de que ese Cristo en quien nosotros creemos es a quien nosotros debemos imitar. Y una de las cosas que él hacía, sus obras, tiene que ver con proclamar el reino de los cielos. Entonces una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como Cristo es proclamar el reino de los cielos. Pero nosotros no vamos a poder proclamar el reino de los cielos si no conocemos cuál es ese reino. Entonces tenemos que acercarnos a Él, tenemos que acercarnos a su palabra para que Él nos permita comprender qué es ese reino, cómo funciona ese reino, para podérselo enseñar a otras personas. Pero entonces Él no solo proclamaba, Él no solo iba y enseñaba como de pronto hacían los fariseos en su época. Porque ¿qué tenían los fariseos? Los fariseos conocían mucho de palabra y entonces ellos en la sinagoga siempre estaban predicando muchas cosas. Pero algo que ellos no hacían es otra cosa que sí complementaba el ministerio de Jesús, que eran esas obras de servicio, que eso tiene que ver con la diaconía. Entonces todo lugar al que Jesús iba y enseñaba la palabra, Él no simplemente les decía cosas, no solo les decía qué hacer o cómo vivir, sino que Él les mostraba a través de su servicio ese amor de Dios. Entonces por eso Él siempre estaba sanando enfermos, echando fuera demonios, todo eso lo estaba haciendo para mostrar el amor de Dios y por eso lo hacía constantemente. Entonces siempre que nosotros pensemos en predicar la palabra, tenemos que pensar no simplemente en ser como aquellos que hablan sino que aquellos que hablan acompañado con actos de servicio. Estas dos cosas siempre van de la mano. Entonces yo creo, porque el Señor lo dice, nos está llamando a nosotros a predicar su evangelio, pero entonces llenémonos de ese amor de Dios que nos va a permitir acompañar la predicación con actos de servicio, porque el servicio es eso. A mí me encanta el servicio, yo soy una mujer que sirve desde que llegó a la iglesia y es porque a través del servicio Dios me mostró su amor y el reto de nosotros es poder a través de eso, del servicio, mostrar el amor de Dios a otras personas. Y el servicio acá en la iglesia, también como el servicio afuera, como ese servicio que nos llaman, como el grupo de alabanza, el grupo de kids, sino ese servicio que hacemos afuera con las otras personas también. Eso es mostrar el amor de Dios a otros. Yo estoy en un momento de mi vida en el que
Dios me está procesando, me está procesando muy fuertemente con cosas que yo quiero y que de pronto en este momento no estoy, en donde yo dije, Señor, pero tanto tiempo de estudio, tanto tiempo, un montón de cosas. Me pueden conversar ahí personalmente y hablamos, porque aquí me alargo. Pero entonces estoy en un momento de mi vida en el que estoy como atendiendo. Digamos que no estudié para atender, pero estoy atendiendo. Entonces, en este momento estoy como con las personas y por mi esencia de servir, hay veces hago cosas que me dicen, Karen, pero vos, ¿por qué haces eso? ¿Vos por qué te dedicas tanto a la gente con cosas como tan a cobrarles por eso? Cobrarles por eso. Y yo es como que personas mayores que vienen, ves que no me están cogiendo los datos, ves qué tal cosa, y uno como que, ay, venga, yo le explico, ay, venga, yo le hago. Entonces son cosas sencillas en las que esas personas pueden ver en mí algo diferente y algo que no ven en otra persona. Y estoy en este lugar y el Señor algo me quiere enseñar en este momento de mi vida. Y estoy ahí como que, Dios, enséñame, 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 porque hay veces es complicado, hay veces es difícil. Pero entonces, en todo momento Dios quiere que nosotros mostremos su amor a través del servicio. Vamos a leer 2 historias de cosas que hizo Jesús en Mateo 9, en el capítulo 9. Ubiquémonos en Mateo 9. Qué calor. Dice. La primera está en los versículos del 2 al 6. Dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Ya habían escuchado esa historia? ¿Sí la habían escuchado? Vamos a leer otra que está en este mismo versículo y ya como que les hilo porque estas 2 historias. Entonces, en Mateo 9, en los versículos 21 y 22, dice: he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocaré solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Listo? Entonces vemos la primera historia, que es un paralítico al que los amigos van y llevan a donde está Jesús con el deseo de que lo sane, con el deseo de que su amigo pueda volver a caminar, pueda volver a salir con ellos, pueda volver a compartir con ellos. Pero entonces encuentran en Jesús una respuesta que en ese momento ofendió a los escribas, pero seguramente a ellos también es como que, bueno, nosotros vinimos por algo específico. Entonces ellos vinieron para que Jesús sanara al paralítico y la respuesta que Jesús le da es que tus pecados te son perdonados. El primero es lo que le dice: tus pecados te son perdonados. Él no estaba viendo solo la condición física del hombre, sino que él estaba viendo la necesidad espiritual que él tenía. Y entonces eso levantó como una contienda ahí. Pero algo similar pasa con la mujer que estaba enferma de flujo de sangre. Entonces hay unas versiones que dicen que ella quería tocar el borde de su manto para ser sana. Y ella dice: si yo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Pero cuando Jesús le responde, Jesús no solo le responde en términos de sanidad física, sino que le responde en términos de salvación. Porque el propósito de Jesús siempre fue eso. Entonces siempre que nosotros miramos la obra de Jesús, lo que él predicaba y los actos de servicio que él hacía era porque él tenía un propósito con eso, y era que las personas alcanzaran una salvación. Porque todos estamos condenados a estar apartados del Señor, por nuestro pecado, por nuestra iniquidad, porque estamos torcidos y tenemos una conducta que en lugar de acercarnos al Señor nos aleja de Él. Entonces todo lo que Él hacía era en pos de que las personas pudieran ser salvas y pudieran volver a acercarse a ese Padre que todo lo que ha hecho ha sido para que nosotros volvamos y nos acerquemos a Él. Entonces con estas 2 historias Él no simplemente les está diciendo: yo vengo a responder esa necesidad que tú sientes que tienes, sino que yo vengo a responder esa verdadera necesidad que hay en ti, que es una necesidad de salvación. Es una necesidad de volver a encontrar verdadero propósito y significado en la vida. Porque hay veces nosotros vivimos creyendo que estamos bien y que estamos plenos, pero realmente estamos llenos de vacíos.
Y entonces el Señor llega a nuestras vidas con el deseo de quitar esos vacíos y de llenarnos a nosotros de Él. Pero es lo que Él quiere que nosotros también hagamos con otras personas. Entonces Él quiere que vayamos y que prediquemos el Evangelio, que tengamos actos de servicio que muestren su amor con un propósito. Y es que todas las personas que todavía no lo conocen se acerquen a Él y puedan ser salvas y puedan volver a conectarse con Él. Y ese es el propósito que Él quiere compartir con nosotros y el sentido que le ha dado a nuestras vidas. Entonces aferrémonos a eso y hagamos e imitemos a Jesús en esas obras que Él también hacía. Vamos a ver lo segundo, que es su obediencia. Entonces vamos a Filipenses, vamos al libro de Filipenses, el capítulo 2, del versículo 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Listo? Lo segundo que nosotros tenemos que imitar de Jesús, además de sus obras, es su obediencia. Y este versículo nos confronta con una verdad, que es quién es Jesús. Entonces, cuando nosotros leemos los evangelios, escuchamos que hay un momento en el que los discípulos le responden: nosotros sabemos, específicamente Pedro, que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres aquel a quien nosotros estábamos esperando. Pero entonces en este versículo es como que nos muestran a Jesús en su grandeza. Están diciendo, estamos viendo, o sea, quién es Él, en qué posición estaba y qué decisión tomó, que es una decisión de obediencia, pero también de rendirse a sí mismo, de hacerse hombre, por el tema que vimos al inicio, la salvación, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces se entregó a este punto para nuestra salvación. Si ustedes han podido ver, los que ya se han visto la serie de The Chosen, que es como que nos permite visualizar las cosas como hay veces uno no tenemos la capacidad de visualizarlas, que nos falta de pronto un poquito de imaginación, o los que tienen esa imaginación y se han leído la Biblia en la parte del Getsemaní. Entonces vemos la historia de un Jesús que está supremamente como dolido, se puede decir. Está ansioso, está estresado, tiene miedo. ¿Por qué? Porque va a ser crucificado. Entonces Él está como en este momento tan fuerte en su vida que Él dice: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Entonces es un Jesús que nosotros vemos que, o sea, es Dios y es también todopoderoso, pero que también es humano. Entonces nos está mostrando como esos ambos partes, esa dualidad de Él, y nos permite como identificarnos con Él también en ese sentido. Pero entonces vemos que Él en medio de todo siempre estuvo, ¿en qué? En obediencia al Padre. Siempre estuvo en obediencia al Padre, dice hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿qué es estar en obediencia? Se trata de estar completamente sujetos a. La obediencia tiene que ver con nosotros tener la capacidad de rendirnos delante de otra persona. Entonces todos aquí somos hijos. Ya sea que hayamos vivido con papá, con abuelos, con tíos, no sé quién nos haya criado, pero a alguien tuvimos que obedecer en nuestra infancia. Ahora hay muchos, de pronto los que aún no se han independizado, que todavía están en ese proceso de obediencia a sus padres. Igual uno que está independizado, pues en ciertas cosas como que pues eso papá y mamá. Entonces hay cosas en las que uno dice de pequeño, yo quiero jugar. Yo no quiero guardar mis juguetes, yo quiero jugar. Ah, pero toca guardar juguetes y el papá te manda y tú tienes que guardar juguetes. Entonces hay veces vivimos en una obediencia obligadas, pero en este momento ya todos los que estamos aquí somos ya grandes, maduros y tomamos nuestras propias decisiones, y la verdad es que la palabra nos llama a que vivamos una obediencia en la que nosotros mismos, por libre albedrío, Dios nos dio la oportunidad de tomar esa decisión de rendirnos delante de Él y decirle: no quiero que se haga mi voluntad sino la tuya. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos dificulta tanto vivir en obediencia? Que aún seguimos siendo idólatras. Eso nos dificulta a nosotros vivir en obediencia. ¿Por qué? Porque nosotros obedecemos a quien idolatramos. Eso es lo que nosotros obedecemos. Entonces cuando la gente tiene sus ídolos,
textual, de pronto les cambio la palabra, sus personas a quienes siguen, ejemplo, pero que siguen así como muy fuertemente, pues intentan imitarlos. Y entonces por eso el mercado mueve tanto. Entonces, tal persona usa tal celular, entonces todo el mundo va y usa el mismo celular. Tal persona se viste de tal forma, entonces todo el mundo va y se viste de igual forma. Nosotros igual tenemos nuestros ídolos. Yo creo que en esta época, nuestro mayor ídolo somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Y de hecho no solo en esta época, de hecho también cuando Jesús predicó, así como en carne, que podemos leer en la palabra, un versículo dice, es necesario que mueran a ustedes mismos. Entonces desde un inicio ya Él nos está diciendo, o sea, no es posible que nosotros vivamos una vida con el Señor en la que le obedezcamos a Él si nosotros seguimos ocupando el lugar que a Él le pertenece. Es necesario que nosotros muramos a nosotros mismos para que Él tome ese lugar, para que Él viva en nosotros. Entonces nosotros nunca vamos a poder imitar a Cristo en su obediencia si nosotros nunca le damos el lugar a Dios que a Él le pertenece. Si nosotros no lo ponemos a Él en primer lugar, sino que nos seguimos poniendo a nosotros en primer lugar, a nuestra familia en primer lugar, a nuestra pareja en primer lugar, entonces nunca vamos a poder obedecer a Dios. Pero si Dios es nuestro primer lugar y Él nos dice lo que nos diga, así sea difícil, entonces nosotros lo hacemos. Hay una parte de la Biblia que me gusta mucho, que es cuando Daniel lo van a tirar en el foso de los leones. Y él es como que, si el Señor me salva, bien, Él es el Señor. Y si no me salva también, Él es el Señor. Y me encanta porque, de pronto todavía en todo no lo veo, es como que, Señor, tengo que llegar a eso. A entender que van a haber momentos en los que tú vas a orar como quizás yo espero y está bien, pero van a haber momentos en los que no, y tú sigues siendo Dios. Y yo voy a tener que seguir obedeciendo porque tú sigues siendo Dios. Entonces la idea es que nosotros podamos no solo hacer sus obras, sino ser obedientes, como Jesús fue obediente. Y para terminar, el punto de sus convicciones. Entonces, no sé si se acuerdan de Mateo 4, en la historia que pasa en Mateo 4. Mateo 4 es cuando Jesús se separa a tener sus 40 días de ayuno porque el Espíritu lo lleva al desierto para que ayune. Y entonces después de ese tiempo llega el diablo a tentarlo. Entonces empieza, bueno, pues él tiene hambre, entonces con los panes. Después, que con las riquezas. Después, que diciéndole que ponga a prueba al Señor. Entonces llega el diablo y lo tenta. Pero en todas esas cosas en las que el diablo lo tienta, me estoy trabando. ¿Qué hace Jesús? Jesús le responde conforme a sus convicciones. Y en ninguno de esos pecados y en ninguna de esas tentaciones Él cae, porque Él tiene unas convicciones claras. Y entonces esas convicciones tienen que ver con esas ideas a las que nosotros estamos fuertemente arraigadas. Y este tercer punto tiene que ver con lo primero. Entonces estas convicciones que yo tengo van a guiar las obras que yo hago. Cómo yo vivo depende de las convicciones que yo tengo. A quién yo obedezco depende de las convicciones que yo tengo. Entonces, si yo no hago ninguna de las dos primeras, es porque mis convicciones no están en donde deberían de estar. Y yo creo que es algo que nos pasa a todos y que todos tenemos que confrontar. Porque nuestras convicciones que deberían estar en el Señor y en su palabra, realmente son en muchas ocasiones, es que yo tengo que trabajar, porque si yo no trabajo, yo no como. Entonces mi convicción no está en que el Señor es un Dios todopoderoso que así como alimenta a los pájaros y viste a los lirios, a mí me puede alimentar y a mí me puede vestir, sino que está en que yo tengo que trabajar porque de eso depende mi sustento. Mi convicción no está en que el Señor es el que me da mi propósito, sentido de vida, sino que mi convicción está en que yo tengo que alcanzar ciertas cosas en este mundo, yo tengo que estudiar ciertas cosas, o yo tengo que alcanzar cierto puesto, o tengo que alcanzar que ciertas personas me reconozcan, porque eso es lo que le da sentido a mi vida. Y en eso está mi convicción. Y por eso, en lugar de buscar al Señor, de rendirme al Señor, de dedicarle tiempo al Señor, entonces yo trabajo 8 horas al día, estudio 5 después, y comparto con otras familias y otros amigos el resto de tiempo que me queda, pero yo no busco al Señor, porque mi convicción no está en quién es Él en mi vida, sino que está en otras cosas. Y esa es la primera cosa que nosotros tenemos que confrontar, porque eso de que no tenemos las convicciones firmes en el Señor es lo que hace que nosotros permanezcamos viviendo en iniquidad.
No solo en que pequemos y después nos arrepintamos, sino en que pecamos y pecamos y pecamos y nunca nos volvemos al Señor. Y estamos aquí, pero estamos dormidos y alejados del Señor. Entonces confrontemos nuestras convicciones, en qué estamos creyendo y cuál es el fundamento de nuestras vidas. Acerquémonos a la palabra, volvamos a leer, si no hemos leído los evangelios, leámoslo. O sea, permitamos que Dios empiece a cambiar nuestra mentalidad. Permitamos que aquellas creencias que Jesús nos habla en su palabra sea lo que realmente sea el fundamento de nuestras vidas, para que así nuestras obras y nuestra obediencia puedan empezar a ser transformadas. Porque si estamos torcidos, lo único que nos puede empezar a enderezar es Dios y su palabra. Entonces tenemos que acercarnos a Él. En esta semana yo hice el preencuentro con mis discípulos que no pudieron estar en el preencuentro que hicieron acá en la iglesia por diferentes razones. Entonces se lo hicimos personalizado a ellos. Y yo les daba como una recomendación porque son personas que están como en ese proceso de apenas empezar a vivir con el Señor. Y era que buscaran a una persona que los pudiera acompañar en ese proceso en el que están y que fuera una persona que los edificara realmente para dar cuentas con esa persona. O sea, uno no tiene que ser de pronto todo el ministerio, no tiene que ser toda la iglesia, es fácil con una. Busquemos una persona. Si yo tengo que reorganizar mis convicciones, si yo tengo que reorganizar las obras que hago, la obediencia que tengo, si yo tengo y quiero dejar de vivir en iniquidad, busquemos una persona a la cual le podamos dar cuenta de nuestro proceso. Le podamos decir, venga, mira, yo estoy así. Pues además del Señor, obviamente el Señor es lo primero, pero pues por eso Dios habla de comunidad, porque eso es lo que más nos ayuda también a nosotros a permanecer en el Señor. Siempre nos está hablando de comunidad, por eso nos hizo iglesia. Entonces busquemos a una persona dentro de esa iglesia que el Señor puso para que fuera apoyo para nosotros y digámosle, venga, yo quiero crecer en el Señor. Y apoyémonos mutuamente para empezar a leer la palabra, a orar más, a buscar más, a estudiar del Señor, a estudiar de su palabra, para que entonces estas cosas que yo estoy haciendo, las que no imito a Dios, no imito a Jesús, pues las pueda empezar a hacer de forma en que realmente lo imite. No como alguien que hace una mímica mala, que no muestra quién es Él, sino como alguien que realmente a través de cómo habla y de cómo vive, da ejemplo completo de quién es Jesús. Entonces vamos a orar para cerrar el día de hoy. ¿Listo? Gracias, amado Dios, por este tiempo, porque eres tú, Dios, quien en medio de todo, Señor, nos trae a este lugar para que nos podamos conectar contigo, Señor, para que nos podamos conectar con tu presencia, Señor. Oramos, Dios, porque quizás hemos estado durante mucho tiempo, Señor, dormidos y sonámbulos, Señor. Hemos sido de esos que asisten, Señor, pero que no están, que sirven, Dios, pero que no están despiertos, conectados contigo, conectados con tus sueños, Señor. Y no queremos seguir así, Señor. No queremos seguir sonámbulos y dormidos, Señor, sino que queremos estar despiertos, Padre. Tu palabra nos dice, Señor, que tenemos que estar atentos y preparados, Señor. Y queremos estar así, Señor. Queremos prepararnos, Señor. Prepararnos para lo que tú quieres hacer con nuestras vidas, Señor. Prepararnos para lo que tú quieres hablar a otras personas a través de nosotros, Señor. Prepararnos, Señor, y estar atentos, Padre, para ser instrumentos útiles en tus manos, Señor. Confronta, Señor, nuestro pecado. Confronta, Señor, nuestra iniquidad, Señor. Si hemos estado completamente apartados de ti, lejanos de ti, Señor, ignorando tu palabra, Señor, ignorando, Señor, lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor, confróntanos, Padre, para que podamos volver a caminar contigo, Señor, y para que podamos mostrar la luz que tú quieres que nosotros mostremos, Padre, que seamos verdaderos imitadores tuyos, Señor, que a través de todo lo que nosotros hacemos, Señor, te puedan mirar a ti, Señor. Que podamos tener obras, Señor, en las que prediquemos el Evangelio, Señor, pero también mostremos tu amor a través del servicio, Señor, con el propósito de que más personas sean salvas, Señor. Que podamos vivir vidas obedientes, Señor, que no nos ponemos a nosotros, Señor, como primer lugar, Señor, sino que te ponemos a ti en el lugar que te pertenece, Señor, como el primero en nuestros corazones, Señor, y que podamos tener convicciones firmes en ti, Señor, para que toda nuestra vida se gire y viva, Dios, conforme a tu voluntad. Te amamos, Padre, y ponemos todo en tus manos, Dios.